Muy bien. Bueno, pues esta es para la sesión del día de hoy. Y vamos a revisar un poco de lo que comentamos que se iba a revisar con respecto a la tarea de el centro de datos y de Hadoop. ¿Voluntariamente alguien quiere participar, comentar algo o voy eligiendo entonces nombres y agregando las participaciones? Ok, adelante Gerardo. Después Dieter y terminamos con Miriam, los tres. Adelante. Bueno, buenas tardes. Acerca del video de Google, Sí. a mí se me hizo, bueno, me encantó la parte de los enlaces redundantes que usan para no perder la conexión de datos en caso Ujú. de que se caiga un clúster. Al igual Sí. que la fiabilidad, al igual que la infraestructura que manejan, que es flexible y da un mejor servicio a nivel global. Ok, Gerardo, tú dentro de lo que observaste en el video y de acuerdo a las definiciones que hemos estado hablando de sistemas distribuidos, ¿tú observas que algo de ese video tiene que ver con sistemas distribuidos? Sí, profesor. ¿Sí? Los ¿Qué cosa servidores, observaste? los clústeres y los servicios de Google, ya que ¿Los qué, como son perdón? los servidores, los clústeres de Ujú. Google Sí. y los enlaces redundantes, ya que como hemos visto de los sistemas distribuidos, que es una gran cantidad de información la que se maneja, vi que, bueno, de acuerdo al video, Sí. Google trata de tener lo más actualizada de la información y los discos duros para que se supone que no se pierda la información o que no caigan manos equivocadas, destruye los discos duros Sí. con información. Y es lo que relaciona con los sistemas distribuidos, ya que como Google maneja todos estos datos, necesita una buena infraestructura para no perderlos. O que en caso de que se caigan los servidores, tener más caminos bueno, para seguir dando su servicio. Ok, gracias, gracias Gerardo Santana. Muy bien, continuamos. Dieter, bueno, la otra vez te pregunté si estaba, si pronuncié correctamente, pero otra vez lo he olvidado, si estoy pronunciando bien. Sí, profe, sí, es Dieter. Sí, lo Ok, están pronunciando gracias bien. Dieter. A ver, adelante. ¿Tú qué observaste de la materia? Bueno, de sistemas distribuidos, ¿tú observaste algo que haya relevante ahí o que te haya llamado la atención o algo que no haya quedado claro? Por ejemplo, del video de Google, un término que no me quedó claro es el B4, porque Sí. mencionaban que se utilizaba un B4 para conectar todos los centros de datos. Ese B4 no entendía a qué se refería ese término. Sí. ¿Algo más? Eh, y fue, por ejemplo, algo que me llamó la atención fue el área de equipamiento que tenían para el tema de la refrigeración que tienen con sus servidores y la subestación energética que también cuentan para eh, contrarrestar esos fallos que pueden haber a la hora de que haya problemas de luz. Así evitan que por ciertas circunstancias haya fallos y utilizando los sistemas redundantes logran migrar estos datos y así cada vez minimizan más el impacto que pueda tener este tipo de fallos. Ok, gracias, Dieter. Sí, respecto a lo de B4, bueno, es un tema que tiene que ver con redes y con administración jerárquica, partición. Entonces es bastante amplio. Voy a poner un pequeño documento que habla acerca de ello para que lo podamos leer y también para que no invirtamos más tiempo ahorita en la sesión hablando acerca de ello. Llegará un momento en el que en alguna de las sesiones del segundo y tercer departamental vamos a dedicar un caso de estudio a Google, precisamente donde profundizaremos, pero ahorita quedémonos con la idea de que se trata de administrar jerarquías, particionar y manejar sobre todo la simetría para disponibilidad en las redes, ¿no? Y de los sitios que hay en Google, porque como observaron, pues es también una red propia, ¿no? No estamos hablando de una red
como la que nosotros estamos utilizando en este momento, ¿no? Que es compartida, ¿no? Muchas gracias, Dieter. Y terminamos con Miriam, por favor. Sí, profe. Bueno, yo creo que vi muchas cosas interesantes en el video. La parte, bueno, al principio lo que llamó mi atención. Ay, permítame tantito, profe. Ay, no. Mientras damos oportunidad a Carlos, habíamos dicho que con Miriam terminamos, pero vamos a darle oportunidad también a Carlos mientras Miriam puede. Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. Hola. Bueno, es que yo tenía una pregunta con respecto al video. Es que, pues bueno, en una parte menciona que, bueno, no sé qué porcentaje, pero muy alto, no me acuerdo el número, pues de la información que tenemos hoy en día, pues solo se generan en los 2 años, ¿no? O sea, una gran cantidad. Y entonces, bueno, yo me pregunté que, pues bueno, yo supongo que, bueno, yo tengo entendido que pues tienen edificios muy grandes para almacenar servidores y todo eso, pero pues yo me pregunto que, pues, si sigue creciendo así tan rápido la información y pues supongo que en algún momento construir tantos centros de datos o lo que sea, supongo que no sé, no sería viable. Digo, ahí menciona el video que pues Google desarrolló como un algoritmo para pues, reducir el tamaño de los datos y todo eso y irlos distribuyendo, pero no sé si con eso, con esa solución sea como suficiente para combatir ese tal vez posible problema, no sé, si me di a entender. Sí, sí, Carlos, sí, comprendo la inquietud de la pregunta. Obviamente todos estos programas de escalamiento y estimación en cuanto a crecimiento de datos ya están calculados. Recordemos también que la información pues no siempre va a estar ahí almacenada de manera redundante. Con el tiempo pues la tecnología ha ido mejorando. Habrá pues componentes electrónicos que podrán almacenar cada vez en espacios más pequeños la información como ha venido ocurriendo, ¿no? Si tú recuerdas, las memorias USB aparecieron pues no sé, por ahí de el giga o los 500 megas y hoy en día pues incluso hasta ya algunos están en desuso, ¿no? Ya hay gente que no utiliza una memoria USB. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Hay espacios de almacenamiento muy reducidos, no están llegando a su máxima capacidad. Los centros de datos tienen muchísima información, todavía los exabytes y los zettabytes, todavía ni siquiera llegamos ahí. Entonces, y comprendo lo de la inquietud, pero no, está, hasta el momento está calculado, está estimado y seguramente con el tiempo pues irán apareciendo más soluciones, ¿no? Gracias por el comentario. ¿Algo más, Carlos? No, profe. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Miriam, ¿ya estás disponible o aún no? Sí, profe. Perdón, es que sonó el celular de mi mamá y no estaba aquí. Bueno, decía que lo primero que llamó mi atención fue que pues el recorrido era 360, ¿no? Como poder ver todo. Y dentro de ya del video como de lo que manejaban, una parte que creo que fue importante fue que, bueno, mencionaban que van duplicando los datos y se almacenan en discos duros que después son destruidos o reciclados, pero pues dicen que tienen como que una manera de hacerlo para que no sea una contaminación masiva. Y también los recursos de los que disponen para que si algo llega a fallar, pues utilicen bueno, ellos le llamaban energías limpias, que creo que eso me llamó igual la atención, que pues es interesante el hecho de cómo pues van como ampliando el rendimiento de todo lo que tiene. Y en el otro video, pues había conceptos que no, como que no había visto, o bueno, no había yo escuchado, como el MapReduce y así que, bueno, digo, lo explicaron dentro del video, que me pareció interesante la forma en la que se va como que dividiendo y cómo es que lo utilizan después para Hadoop y lo que necesitan para cada bueno, para mejorar la organización del procesamiento de los datos. Ok, Miriam, muy bien, muchas gracias. Bien, chicos, gracias. No se preocupen los que no van participando en cada sesión, ya a partir de ahora ya comienza la participación ya registrada.
Ya ahorita 4 personas participaron, en las siguientes sesiones participarán otros y así hasta agotar, pues, que todos hayan participado y comenzamos nuevamente con otra ronda, ¿no? La intención es que todos participen y que todos, perdón, den sus puntos de vista y resolvamos las dudas, ¿no? Uno de los objetivos de compartirles este video o estos videos es precisamente para seguir abriendo el panorama, mostrando el panorama acerca de lo que podemos hacer en sistemas distribuidos y de lo que se puede hacer, ¿no? Como ya vieron, Hadoop, este software libre que es de Apache, pues bueno, permite hacer muchas cosas. Ahorita nosotros por la cuestión de infraestructura que tenemos, no podríamos hacer prácticas en Hadoop. No, no es tampoco un software que sea de dominio popular en todo el ámbito computacional. Cuando hablo de ámbito popular me refiero a que de 100 personas, 90 lo usen. No, no es así. Yo creo que es al revés. De 100 personas, 10 personas llegan a usarlo porque son áreas especializadas, pero que permiten ofrecer, como ven, muchísimas capacidades distribuidas. Y en el caso del centro de datos de Google, mi intención de mostrar ese video, de compartírselos, es para fomentar un poco la discusión acerca de hacia dónde vamos, por qué necesitamos sistemas distribuidos, cómo nosotros podemos insertarnos en ese ecosistema. Allí en este data center hay muchísimos roles y muchísimas áreas en las cuales cualquiera de ustedes ya como telemáticos puede involucrarse, participar y contribuir. Por supuesto, la parte distribuida nada más tiene que ver con, primero, que hay una red dedicada, ¿sí? Segundo, que hay algoritmos dedicados para enrutar la información y para fragmentarla y distribuirla. Y hasta ahí se acaba lo de la parte distribuida. Anoten esto que voy a decir ahora. Los sistemas distribuidos es software, ¿sí? Aunque es una combinación de hardware y software, en general el sistema distribuido se entiende como que es una capa de software, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con platicar un poco. Voy a apagar un poco el video para mejorar un poco el desempeño de la red y no pese tanto el archivo al final. Bien. Aquí les estoy mostrando pues una slide que he preparado, que es para mostrar lo que es la programación en red y cómo vamos a ir hacia la programación distribuida. ¿Sí? Entonces, vamos a la que sigue. Bien, lo primero que necesito que tú sepas es que nosotros necesitamos aprender a comunicar con programas remotos. ¿Qué significa eso? Que yo te dé un programa A, construyas otro programa B y vía la red logres comunicarlos, enviar mensajes, transferir un archivo, ponerse de acuerdo en tomar alguna decisión. Y esto se logra con un mecanismo de comunicación denominado sockets. Es un mecanismo de comunicación bien conocido en computación. Y aquí pues vamos a verlo nada más como en tres ejercicios prácticos, práctica 1, 2 y 3, con el propósito de que tú observes por qué esta computación en red, este paradigma de comunicación en red tuvo que ser superado o tuvo que evolucionar hacia cómputo distribuido, ¿sí? González Durán, Edgar, ¿estás? Sí, aquí estoy, profe. Gracias, Edgar. Cuando yo hablo de paradigma en computación, para ti, ¿a qué se refiere ese concepto? ¿Qué es lo que tú asimilas en ese concepto? Si yo te digo un paradigma en computación o en programación, ¿qué es para ti un paradigma de programación? Pues un paradigma sería como algo que existe en la programación, que tal vez La palabra paradigma solita, ¿para ti qué es? paradigma, pues no sé, un ejemplo,
Ok, a ver, Lalo, ¿le quieres ayudar a...? Sí, por favor. Sí, claro, es la manera en la que pues tenemos el estilo de programar, o sea, puede ser único, puede ser en conjunto, pero es un estilo de programación de software. Ok, gracias Lalo, gracias Edgar. Sí, el paradigma es la forma en la que programamos, la forma en la que hacemos las cosas. Por eso hay paradigma estructurado, paradigma orientado a objetos, paradigma orientado a eventos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un paradigma, quiere decir que es una práctica, ¿no? Incluso a los que les gusten los deportes, a veces dicen, ah, es que hay un nuevo paradigma en el fútbol, ¿no? Un paradigma defensivo o un paradigma ofensivo. Entonces, a eso se refiere el paradigma, ¿no? La forma en la que hago las cosas. Y aquí en particular estamos hablando del primer paradigma que hubo de programación, que era comunicar programas remotos, programas que están en dispositivos lejanos, y se hacía a través de sockets. Entonces aquí he puesto en este slide, si ustedes observan que tengo lenguaje Java, lo vamos a ver en lenguaje Java y es la práctica 1, 2 y 3. Enseguida, tenemos que aprender a usar el paradigma distribuido. ¿Qué significa? Significa que ahora yo voy a utilizar un mecanismo de comunicación que se llama RPC o Remote Procedure Call en español, llamada procedimiento remoto. Procedimiento en los 80s, en los 90s todavía, era el sinónimo de lo que hoy conocemos como función o como método en Java o actualmente como servicio, ¿no? Cuando decimos servicio web, sería equivalente a decir procedimiento, o cuando decimos servicio y función, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un pedacito de código que hace algo. Yo te digo, oye, quiero una función suma, una función sumar. Ah, pues queda perfectamente entendido que estoy hablando de un pedazo de código que suma números. Lo mismo en un procedimiento. Entonces, si tú ves aquí en este slide que te estoy compartiendo, nosotros tenemos un programa A y tenemos un programa B, ¿sí? En ese programa A hay una función X y en el programa B hay una llamada a esa función X. O sea, un código que manda pedir que se ejecute la función X. Y en donde está el programa A está contenida esa función X, ¿no? Esta llamada o pues sí, ejecución que se pide de la función X se hace a través de la red y se hace utilizando un mecanismo que se llama RPC. Este lo vamos a ver con lenguaje C porque por su naturaleza nos pide que trabajemos a un poco más de bajo nivel. Recuerden cuando digo esto de bajo nivel, estoy hablando de que en los lenguajes tengo, por ejemplo, lenguajes intermedios, como es el caso del lenguaje C, tengo lenguajes de alto nivel, como es el caso de Java, como es el caso de Python, de .NET. ¿Por qué se les llama así? ¿Alguien tiene ese concepto asimilado? ¿Por qué le llamamos lenguaje de alto nivel, lenguaje de nivel intermedio o de bajo nivel? ¿Alguien sabe? ¿Puede levantar su mano? Sí, adelante, Mauricio. Pues se le dice así se toma de referencia a lo más cercano a la computadora, ¿no? Al lenguaje más cercano a la computadora. Entonces, el lenguaje de bajo nivel, pues es el lenguaje que es como más fácil de traducir para la computadora y más difícil de traducir para pues, los humanos. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. En efecto, lenguaje de alto nivel, muy cercano a los humanos, o sea, casi escribimos, pues, en nuestro caso, en español, y cuando hablamos de lenguaje de bajo nivel, pues casi escribimos en ceros y unos, ¿no? Casi, pero no en ceros y unos. Muy bien. Entonces, si ven en la práctica 1, 2 y 3, me regreso tantito, vamos a ver lenguaje Java, lenguaje intermedio o de alto nivel, lenguaje C en la práctica 4, que ya va a ser un poco procedimiento de bajo nivel, y luego nos vamos a pasar otra vez al lenguaje intermedio en la práctica 5, donde vamos a ver un mecanismo de comunicación que se llama RMI.
¿sí? Que es Remote Method Invoke, ¿no? O llamada a método remoto, ¿sí? Es, digamos, la competencia de los RPCs. De ahí ya nos brincamos al segundo departamental y ahí empieza pues algo más cercano a la modernidad, ¿no? Empezamos a ver algo que se llaman los web service, que van a ser servicios web. He conservado en la imagen, si tú observas, sigo teniendo un programa A, sigo teniendo un programa B y sigo teniendo algo que ahora se llama servicio web y que son funciones, ¿no? Nada más que aquí se les llama servicios. Ya explicaremos por qué, ¿sí? Después vamos a seguir trabajando ya con nubes, entrando a conocer a qué le llamamos un microservicio. También hay web microservices. Entonces, ya aquí ya tenemos que trabajar, como observas aquí en la figura, con protocolos, con formatos ya más transparentes, ¿sí? En las anteriores, por supuesto, también trabajamos con protocolos, no tanto con formatos, aunque sí existen, pero no son transparentes para nosotros. Y voy a explicar por qué. Si no queda claro ahorita por qué digo esto de transparente, por favor déjalo ahí anotado. ¿Por qué dice que el protocolo es transparente? Para que lo podamos resolver cuando lo estemos viendo en el código, ¿sí? Entonces, si observas aquí ya hablo de nubes. Voy a tener una nube A, una nube B, voy a tener las redes y voy a tener programas que van a necesitar estarse comunicando, ¿no? ¿Sí? Esto ya vamos a ir por ahí de la práctica 9. De ahí nos vamos a brincar ya al tercer departamental y vamos a comenzar a ver otras aplicaciones que tienen que ver con el paradigma distribuido, es decir, ya no voy a programar con sockets. Hace un rato hablé de los web service. Ahorita aquí ya empiezo a hablar de componentes como son los dockers. Puedes buscar la palabra Docker en Google y observar un poco de qué se trata si te quieres ir adelantando. Pero básicamente pues se utiliza ya muchísimo en la industria el Docker. Es vamos a llamarlo así, una alternativa a las máquinas virtuales. El problema de tener una máquina virtual, incluso si para esta materia lo vas a hacer, es que dices, bueno, necesito una máquina con Linux. Ok, pues pongo una máquina virtual, pero si tengo 500 gigas de espacio en disco, entonces tengo que decidir, a lo mejor le voy a dar 200 a Linux y me quedo con 300 en mi otro sistema operativo. Es muchísimo, ¿no? Para una máquina virtual casi cederle la mitad del espacio en disco. Ese es el problema con las máquinas virtuales, que ocupan y demandan mucho espacio de almacenamiento. Docker, precisamente al observar esa práctica, nos ofreció, o nos ofrece, mejor dicho, un esquema donde dice, no es necesario instalar todo el sistema operativo o todos los programas que vas a ocupar, si al final lo que vas a poner es simplemente un sistema de cobro o un sistema de pagos. Entonces hace una versión reducida de todo lo que necesitas y se dice que lo empaqueta, ¿no? Lo dockeriza, le dicen. Y una vez que hace eso, pues ya no ocupa tanto espacio en disco, ¿no? Es decir, si a lo mejor una máquina virtual ocupaba 100 gigas, el Docker va a ocupar 300 megas, 500 megas, una cosa así, ¿sí? Así de reducido, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica 10, ya estamos aquí hablando del tercer departamental y llegamos a lo que pretendemos hasta el final, ¿no? Ya aplicando este paradigma distribuido con Amazon Web Service, que ya va a ser tener varias nubes, como observas aquí en la gráfica, varias redes interactuando, sistemas operativos distintos, y esta va a ser más o menos por ahí de la práctica 12 de Amazon Web Service, donde también será nuestro proyecto final. En el inter de todo esto, pues vamos a ver algunos ejercicios con Spotify, con algunas APIs que ya existen comercialmente, para que tú veas cómo las puedas explotar, ¿no? Incluso si nos da tiempo en Amazon Web Service, también podemos crear un bot, por ejemplo, con Facebook y pues ponerlo a operar con nuestra cuenta, ¿no? Y observar cómo empezamos a hacer este tipo de desarrollos y cómo ya es pues la aplicación como tal de todo esto de sistemas distribuidos, ¿sí? Bien,
Álvaro Ceballos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, por el momento todo claro. Ok, gracias. Bueno, voy a ver estas 15 slides y ya nos pasamos a código, ¿sí? Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Voy a seguir hablando del enfoque de sockets al enfoque de distribuidos, que esto ya es la práctica 1 y 2. Parte de lo que mencioné hace un momento, pues era para mostrarte el panorama, ¿no? Que hay de las prácticas que vamos a ver y tú tengas claro, pues, qué es lo que vamos a aprender, cuáles van a ser los retos y cómo nos vamos a ir adentrando en este mundo de lo distribuido, ¿no? Primero, número 1. Vamos a ver ya el día de hoy el primer ejercicio de sockets, que es programación en red. Aún aquí no estamos hablando de programación distribuida, ¿sí? Aquí utilizamos la arquitectura cliente-servidor en este ejercicio, ¿sí? En distribuido se usan otras arquitecturas. Por ejemplo, WhatsApp es un sistema distribuido y utiliza una arquitectura diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, Jessica, ¿estás? No me apareces aquí con micro. ¿Sí estás, Jessica? Bueno, si no hay micro, ahí mándame un mensajito. Julio César Guzmán. Sí estás, ¿verdad? César. ¿Ya me escucha, profe? Ya te escucho. Perdón, Gracias. tenía problemas con micro. Sí, gracias. Julio César, ¿tú cómo conceptualizas la palabra arquitectura aquí en cómputo? Cuando alguien te dice, oye, necesito que me describas qué es una arquitectura en computación, ¿me puedes decir tú cómo defines una arquitectura? Sería, por ejemplo, la forma en la que, bueno, si hablamos de computadora, sería la forma en la que está diseñado o construido como tal. ¿Y Esa si es es la el forma en la software? que, pues eso tendría que ver más con la lógica, ¿no? O bueno, la lógica con la que fue diseñado un programa. La lógica. Bueno, es lo que pienso. Está bien, Julio César. Sí, miren, de hecho yo les hago estas preguntas para asegurarme que los términos están bien afianzados y si no, pues definirlos o precisarlos, ¿no? En computación, en programación, o sea, en el software, hablando puramente de software, cuando hablamos de arquitectura nos referimos a cómo se conectan las cosas, las entidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos de arquitectura cliente-servidor. Quiere decir que estamos hablando de que hay dos entidades, un cliente y un servidor. Y nos interesa saber cómo están conectados, ¿sí? O cómo operan entre sí estas dos entidades. Entonces, eso es arquitectura, ¿no? ¿Quiénes participan y cómo se conectan entre ellos? Es así de simple, ¿no? Entonces, aquí en Sockets yo siempre voy a tener esto de la arquitectura cliente-servidor. Un programa cliente y un programa servidor. Un programa servidor es aquel que sirve, obviamente, el que entrega algo, el que produce algo. Por ejemplo, Google es el servidor. ¿El cliente quién es? Bueno, soy yo como usuario, pero el cliente es, por ejemplo, Google Chrome o Safari o Opera o cualquier otro navegador web que tú conozcas. Es un cliente que consume lo que produce el servidor web de Google, ¿no? ¿Sí? Aquí ya me escribió alguien. ¿Quién es? Ok, Jessica. Bueno, ahorita la reservamos para la otra pregunta. Gracias, Jessica. Entonces, en sistemas distribuidos, por ejemplo, les hablaba de que WhatsApp, ¿no? Esta aplicación de mensajería instantánea, utiliza otra arquitectura. Porque imagínense que tuviese yo una arquitectura cliente-servidor en WhatsApp, ¿sí? Sí, sería bastante ineficiente, ¿sí? Ahorita platicamos por qué. Igual, si dentro de lo que voy mencionando te queda alguna duda, ahí anótala y cuando llegue el momento, por favor, la expresas. ¿Por qué digo que en una aplicación de mensajería instantánea
sería muy ineficiente tener un esquema, una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la arquitectura de la práctica 1. Yo tengo un programa servidor del lado izquierdo, del lado derecho un programa cliente, tengo una red y dentro de la red viajamos con la información utilizando algo que se le conoce como socket, ¿sí? Aquí la pregunta que yo me debo de hacer es, ¿hablan el mismo idioma el servidor y el cliente? O sea, estoy hablando de formato. Posiblemente en un socket yo no vea un formato estructurado, ¿no? No vea un archivo XML o un archivo JSON, o sea, un formato JSON o un formato XML, no lo voy a ver tradicionalmente en un socket, ¿no? Al menos no en el concepto puro, ¿sí? En los web services sí lo voy a ver. Entonces la pregunta es aquí, cuando yo programo con sockets, ¿qué formato de datos utilizo? Cuando hablo de lenguajes, ¿en qué lo programo? Bueno, aquí hay de muchas, ¿no? Lo tradicional es C, Java, por supuesto se puede hacer en Python y en muchas otras lenguajes de programación. ¿Utilizan el mismo protocolo? Bueno, aquí la respuesta es, en los sockets solamente tenemos utilizar o aquellos sockets que son basados en la familia TCP, el protocolo TCP, o en la familia del protocolo UDP, ¿sí? Entonces, otra pregunta que surge en esta programación en red, no es programación distribuida, reitero, el formato debe de ser el mismo, es decir, el servidor, si el servidor escribe, por decirlo así, en .txt, el cliente también debe de escribir en un formato .txt, o puede ser uno binario y el otro en texto. Es una pregunta que hacemos y que tenemos que resolver. El lenguaje, ¿puedo escribir el programa servidor en Java y el cliente en C o en Python? Otra pregunta que tenemos que resolver. Y los protocolos, como ya dije, oye, ¿puedo de un lado utilizar TCP y del otro lado UDP? ¿Puedo implementar esos dos protocolos de esa manera? ¿O tengo que forzosamente utilizar un único protocolo para garantizar la comunicación entre ellos, ¿no? Son preguntas que al resolverlas nos van a permitir a nosotros darnos cuenta por qué este paradigma de programación con sockets tuvo que evolucionar hacia un paradigma distribuido, ¿sí? Primera observación importante. En sockets, los programas completos están en ejecución. ¿A qué me refiero? El programa completito, aunque tenga 10 funciones, debe de estar en ejecución, aunque no las 10 funciones estén en ejecución. Y del lado del cliente pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Estos dos programas que aquí tú ves que le he puesto servidor eco y cliente eco, ahorita los vamos a revisar y vamos a platicar un poco acerca del código de ellos. Pero en sockets, cuando inicia este paradigma de programación, se pensaba en programas completos, ¿no? Incluso nada más tenían algunos de ellos una función principal, una función main, y adentro estaba todo el código de todo lo que tenían que hacer. Entonces, digamos que monopolizaba el comportamiento tanto de uno como de otro, ¿no? Es decir, yo tengo el servidor de este lado, se conecta a un cliente y el servidor está exclusivamente atendiendo a un solo cliente. Era una comunicación uno a uno. No podía el servidor con una única función resolver o atender a más de un cliente, ¿sí? No podríamos tener lo que hoy vemos con Google o con las redes sociales de que estemos miles conectados a un único servidor, ¿no? Y en distribuidos, ahora sí, viene la parte, ¿por qué nace lo distribuido? Porque únicamente necesito que algunas funciones específicas de un programa, ¿sí? Un programa A, como está en este slide, supón que del programa A tengo 10 funciones. Bueno, pues cuando yo lo paso a distribuido, no tienen que ejecutarse las 10 funciones. Puedo decir que nada más ejecute 1, 2 o 3 de las 10 funciones, ¿sí? Esas funciones tienen que ser forzosamente llamadas por otro programa B, ¿sí? Piensa en el ejemplo que te di la clase pasada. Yo te pedí hacer una tienda de venta de artículos, ¿no? Tipo Amazon.
pero necesito que cobres con tarjetas de crédito, tarjeta bancaria. Tú eres ese programa B que tiene que llamar al banco, ¿no? Es una llamada que le haces al banco con ciertos datos de la tarjeta y le dices, oye banco, necesito hacer este cobro, ¿sí? Y el banco obviamente va a seguir operando con sus otras funciones, sus otros servicios que tenga, pero te va a atender única y exclusivamente para esos datos que le has enviado. Ah, oye, mira, de la tienda fulana de tal, me están pidiendo que valide esta tarjeta de crédito, este monto. Ah, sí tiene, damos OK. Entonces, está distribuido porque el banco sigue sus operaciones, te atiende a ti y a todas las tiendas o usuarios que sean necesarios y listo, ¿no? Eso es lo que se le llama una llamada remota, ¿no? Yo estoy en otro lado, estoy a distancia y le llamo al banco, ¿no? ¿Sí? Y solamente se ejecutan esas funciones. No es necesario que todo el programa, como ya dije, si tiene 10 funciones, todas estén en ejecución, ¿no? Aquí te he puesto que el protocolo remoto, cuando ya hablo de protocolos remotos, ya no voy a utilizar sockets, ¿sí? Cuando ya estoy en distribuido. Tengo que quitar eso de sockets y tengo que utilizar algo que se le conocen como los protocolos remotos y que son las famosas RPC que mencioné hace un rato, Remote Procedure Call, RPC, llamada a procedimiento remoto, ¿sí? Ya no llamo a todo el programa, sino nada más a un pedacito del código del programa para que se ejecute, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Ulises Muñoz. No, profe, todavía no. Vamos bien. Ok, gracias. Entonces, seguimos. Pero entonces, ahora, ¿cómo le hago para que solo una función de todo el programa se ejecute y no todo el programa? Porque yo estoy acostumbrado a que me piden un programa, pongo el nombre del programa y lo ejecuto, ¿no? O abro mi entorno de desarrollo y le doy play y ya. Pero no estoy acostumbrado a que me digan, oye, nada más quiero que la función 3 sea la que se ejecute de todo tu programa. Muy seguramente dirás, no sé cómo hacer eso, porque eso es programación distribuida. Ya no quiero que ejecutes todo, ni nada más ciertas partes de ese código. Bueno, pues te presento aquí dos conceptos con los que vamos a estar trabajando. Hay un concepto que se llama el stop y otro concepto que se llama el esqueleto, ¿sí? Son dos pedazos de códigos adicionales que tú debes de programar e insertar en los programas que quieras que trabajen de manera distribuida, ¿no? Me regreso a la slide anterior. Yo tenía un esquema donde trabajo con todo el servidor completo, con los sockets, y ahora me están diciendo, oye, no, yo necesito nada más trabajar con la función X del servidor y con la función Y del cliente. Entonces necesito un nuevo protocolo, necesito una nueva forma de hacer las cosas, y eso lo voy a lograr así. Tengo el servidor ahora, si ves por favor en la slide, y el cliente, y tengo un pedacito de código que le voy a llamar el stop, y otro pedacito de código que le voy a llamar el esqueleto, ¿sí? Estos van a estar comunicados por red. ¿Qué hacen ese stop y ese skeleton? Hacen muchísimas tareas. Por ejemplo, si el programa que está en el servidor está hecho en C y el programa que está en el cliente está hecho en Java, se encarga ese stop y ese skeleton de traducir de C a Java o de Java a C. También, si el servidor está corriendo en Windows o está corriendo en Linux, el cliente, son plataformas heterogéneas, se encargan de resolver y ponerse de acuerdo con cuál protocolo van a operar para que ambas plataformas lo puedan ver de manera transparente, ¿sí? ¿Cómo están codificados? Por supuesto, tienen que estar codificados el stop y el skeleton en un lenguaje común, en una interfaz común que les permita comunicarse a ellos. Te pongo otro ejemplo. Piensa en los seres humanos y ponemos que ahorita vamos a suponer que tuviésemos una persona que es portuguesa. Obviamente, como yo estoy dando la clase en español, y si esta persona portuguesa no entiende español, pues no entendería absolutamente nada. Bueno, pues tendríamos que poner un stop y un skeleton, ¿sí? Para que tradujera lo que estoy diciendo en español o en portugués, y también cuando la persona portuguesa hablara,
me tradujera a mí al español, ¿sí? Aquí pasa exactamente lo mismo. Esas son las tareas que debe de hacer. ¿Hay más tareas? Sí. Ejemplo, una variable entera en C, cuando yo declaro una variable int en C, no significa ni mide lo mismo en espacio en memoria que cuando lo hago en Java. Si no, haz la prueba. Pon un entero en lenguaje C y pon un entero en Java. Para empezar, en Java tendría que definir si va a ser un dato de tipo int o de la clase integer. Y eso ya me cambia el tamaño y la forma de procesar la información. Posiblemente en C ocupe 4 bytes, por ejemplo en Linux, una variable entera, y en Windows ocupe 2 bytes. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer si de un lado tengo 4 bytes, una variable entera, y del otro lado 2? Cuando lo quiera pasar de este lado, ¿cómo almaceno una variable de 4 bytes en una de 2 bytes? Cuando sea al revés, de aquí para acá, pues sí, 2 sí cabe en uno de 4, pero 4 en 2, voy a tener que hacer operaciones adicionales. Esas operaciones adicionales, ¿quién las va a hacer? El stop y el esqueleto. Las hacen de manera ¿qué? Transparente. ¿Cómo sé que son transparentes? Porque así están trabajando y yo no me entero, ¿no? Cuando utilizamos nuestras aplicaciones de compra de Mercado Libre, de Amazon, el mismo WhatsApp, se comunican diferentes lenguajes, teléfonos, dispositivos, y hay ahí estas dos entidades, el stop y el esqueleto, trabajando, ¿sí? Ni me entero que están ahí, son transparentes para mí. Recuerden, transparencia en distribuidos es sinónimo de oculto. Quedan ocultos para mí, no sé que están ahí, ¿sí? Incluso hay programas, por ejemplo, si yo te pido que ahorita que estás en casa o en el lugar donde te encuentres, y yo quisiese que viéramos tu computadora acceder a su sistema de archivos, ¿cómo lo haríamos? Si me dices, bueno, es que la red donde vive usted y la red donde vivo yo, pues no son compatibles, no se pueden ver, no tengo manera de que usted se conecte a mi computadora si no utilizo un programa adicional, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando con este ejemplo, Sánchez Rodríguez Mirza? Profesor, ¿me escuchó? ¿Sí? Sí está quedando claro, no te escuché. Decía que sí, todo claro. Ok, sí, ok, gracias. Si yo pido ahorita que ustedes hagan un programa que sume números y les pido que ese programa que sume números, yo les voy a enviar los números que van a sumar, tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo logramos la comunicación con esos programas. Hay gente que le gustan los juegos en línea y ha utilizado mucho, por ejemplo, este programa para que se puedan ver las computadoras aunque estén en redes distintas. Por ejemplo, alguien puede tener de proveedor de servicio a Telmex, otro puede tener de proveedor de servicio estar con Total Play o cualquier otro. Y seguramente han escuchado de este software. ¿Sí lo han escuchado? Este que estoy mostrando ahorita en las slides. Yo no, profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí lo ven? ¿Ya no? ¿Alguien dijo ya no? Sí se ve, profesor. Ah, gracias. ¿Alguien lo ha usado? ¿Puede decirnos para qué lo ha usado? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo dirían ustedes? Necesita descargar Hamachi, profe, y usarlo. ¿Alguien que quiera compartirnos de los que dijeron que sí lo han usado? Chiquillo, ¿O nadie? profe. Ok, ya está. Eduardo Lalo, adelante. De manera reciente no lo he utilizado. Antes, antes de Discord, cuando era como un poco la época del apogeo en servidores online para videojuegos, se necesitaba para los equipos, bueno, yo recuerdo que tenía 32 bits para poder crear ya servidores para chatear o para jugar, pero es una interfaz a fin de cuentas, pues un mediador. Un mediador, muy bien. Sí, es un intermediario
para que me permita incluso resolver un problema que existe con las computadoras actualmente, que tener una IP pública. Si yo hago un ping a tu computadora, seguramente no me va a contestar, ¿sí? Porque no tiene una interfaz pública, no tiene una IP pública. Y con este software de Hamachi, pues yo puedo lograr comunicar tu computadora que tienes en casa, por ejemplo, con una computadora que tenga Alonso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, este software incluso muchos lo han usado ahorita en los 2 últimos años en esta materia, precisamente porque no logran lograr la comunicación entre sus programas. Entonces instalan Hamachi y con eso logran verse y transferir información y verse como si estuviesen en la misma red, aunque están en diferentes redes, ¿no? Y este software es el corazón de un sistema distribuido. El corazón de un sistema distribuido es conocido como un middleware. Middleware es un intermediario, ¿sí? Como ya mencioné, resuelve problemas de red, resuelve problemas de comunicación entre diferentes plataformas, entre diferentes lenguajes, nos resuelve un poco la vida, ¿no? Sí, voy a continuar. Aquí he puesto una serie de ejemplos de lo que es un middleware, pero vamos a quedarnos con que es un software para permitir comunicación y administrar datos en aplicaciones distribuidas, ¿sí? Vamos a seguir hablando y usando este término de manera recurrente, ¿sí? Aquí les puse algunos otros ejemplos, no veo necesario que yo los lea, pero sí voy a mencionar algunos. Hay middleware en base de datos, hay middlewares en servidor de aplicaciones, en servicios web, hay middlewares en aplicaciones de mensajería, hay middlewares para procesar, para monitorear transacciones. Entonces, los middlewares son software que ayudan a comunicar programas remotos que están escritos incluso en décadas pasadas con programas modernos, ¿no? Piensen en, por ejemplo, las fusiones bancarias. Anteriormente existían bancos que hacían sus alianzas y eran transformados, ¿no? El caso más reciente, Bancomer, que fue absorbido por BBVA, y piensen ustedes que los sistemas informáticos que tenían algún banco, pues no pueden ser totalmente desplazados o descartados porque no son compatibles con los que tiene el otro banco, ¿no? O porque son demasiado viejos y el otro banco los tiene muy modernos. Entonces, se necesitan estos middlewares forzosamente para hacer que el software anterior pueda operar con un software más actual, o simplemente por ya a nivel de negocios hay fusiones, ¿no? Entonces, bueno, en esta arquitectura también de web service se utiliza esto del middleware, ¿no? Este ejemplo que les he hablado, que aquí lo he puesto, ¿no? Tú tienes tu website de tu compañía, te comunicas con HTTPS, tienes tu website, y aquí he puesto cómo tienes una VPN, tienes protocolos HTTP, formatos XML en tu red, y tienes una API, y cómo con esta API te comunicas con el banco y tienes todo un ecosistema completo para operar, ¿no? ¿Sí? Ya iremos desarrollando ejercicios de este tipo. Entonces, el middleware es esa capa de software que me permite conectar. Si ves de un lado, tengo nubes públicas, la web, la parte de redes sociales, móviles, y del otro lado tengo las APIs, las bases de datos, los backend, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ya mencioné que hay algunos de estos middlewares que son de gestión de errores, de terceros, enrutadores, y un ejercicio que vamos a hacer es utilizar precisamente este enfoque de cliente-servidor. Vamos a pedirte que tú hagas un programa servidor en Java y que lo comuniques con un programa cliente que esté codificado en lenguaje C. La intención de este ejercicio va a ser ilustrar el concepto de heterogeneidad de software y por qué fue necesario que apareciera el enfoque distribuido, ¿no? Para superar estos problemas, porque tú vas a observar
que hacer un programa muy simple de comunicarlo con Java con C te va a requerir cierto esfuerzo de programación. Y si esto lo escalamos a aplicaciones más grandes, pues el esfuerzo de programación se va a ir también escalando de manera muy amplia y sería muy difícil pensar en estar programando con estos enfoques de sockets y de cliente servidor, ¿no? Tenían que forzosamente buscar una alternativa que fuese más eficiente con esto que estoy comentando, ¿no? Bueno, entonces con esto cierro estas slides, ¿sí? Y vamos a pasarnos a platicar de código, ¿sí? Vamos a empezar con esto de sockets y me voy a permitir abrir un pequeño blog de notas. Si ustedes gustan esto que voy a ir platicando, puedes trabajarlo en un entorno de desarrollo, ¿sí? Y pues bueno, allí irlo trabajando, ¿no? Pero aquí para propósitos míos de ilustrativos, voy a comenzar con un editor y con la consola tradicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, permítanme. Y ahorita comparto pantalla. Listo. Ahí ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a mostrar primero funcionamiento general de dos programitas y luego voy a ir cambiándome a través de ellos, ¿no? Voy a tener dos programas. Primero tengo un programa que es, como ya dije, el servidor, ¿sí? Y voy a tener otro programa que es el cliente. Primero, voy a ejecutar el programa que se llama Eco Server, ¿sí? Y lo voy a ejecutar con un número de puerto, ¿sí? Tengo el nombre del programa, que es Eco Server, y ya aquí ya lo había compilado, y el puerto en el cual quiero que se ponga a escuchar, ¿no? Le voy a dar Enter, y el servidor como tal ahí ya está operando. No voy a observar nada de este lado, porque el servidor, pues, su función nada más es esperar peticiones, ¿no? Así como el servidor de Google. No espero que allá en Google haya una consola donde haya un usuario que esté viendo qué preguntó Félix Mata, ¿no? O qué preguntó Carlos Balcázar. No, no es necesario hacer eso. Tal vez por alguna tarea de monitorización se vaya a alguna base de datos o para minería o para inteligencia artificial, sí. Pero aquí en un ejemplo clásico, pues tengo el servidor y nada más digo, bueno, ya lo arranqué, ¿cómo sé que está operando? Porque aquí se queda el prompt, ¿no? Ya no veo que esté haciendo algo más. Abro otra terminal de este lado, estoy en el mismo directorio y lo que voy a hacer de este lado es correr el cliente que se llama Eco Client. Voy a propósito nada más a correrlo de esta manera para que observen cómo me va a indicar, cómo va a ser un atentado contra mi inteligencia y me va a decir, no, mira, tienes que mandarlo llamar como Java Eco Client, tienes que ponerle el nombre del host, el nombre del servidor. Aquí puede ser cómo se llama mi máquina o puede ser la IP que tiene mi máquina. Y acá vas a poner el puerto enseguida. Entonces, ok, es Eco Client. Como ahorita estoy en la misma computadora corriéndolo, pues le pongo localhost para referirme a mi propia computadora. Y el puerto que había puesto de este lado es el 4000. Y ahí está. Ya está corriendo. Ahora, cuando yo escriba, por ejemplo, hola, ¿sí? Ahí me regresa este resultado de hola. Este programa, como su nombre lo indica, únicamente hace eco, ¿no? Puedo pensar que este mensaje de eco lo estoy escribiendo yo mismo, pero no, en realidad es el servidor el que me está regresando esa respuesta. Es decir, yo escribí hola, viajó de este lado y el servidor simplemente me regresa el mismo mensaje como eco, ¿no? Cuando aquí dice eco, quiere decir que es el servidor el que me acaba
de contestar el mensaje, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento general de este primer ejercicio. Vamos a ver. Valeria, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, todo claro. ¿Tú ya habías hecho programas de sockets, Valeria? Creo que sí, ¿verdad? No, de sockets no. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a explicar qué tengo que hacer en código, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el servidor, ¿sí? Yo voy a abrir aquí este editor de textos que es el Sublime. Tú puedes hacerlo, te digo, si quieres abrir NetBeans, Eclipse o quieres abrir un blog de notas, un editor de texto, se vale, ¿no? La idea aquí ahorita es platicar un poco del código. No es un código muy extenso, son como 30 líneas, pero me van a servir para ir explicando, ¿no? Lo primero que necesito es utilizar algunas bibliotecas, algunos paquetes que ya existen en Java. Este es el primero. Import java.net, que este si quieres lo ponemos aquí como comentario, que serían los paquetes de red, ¿no? O sea, para conectarme. Con estas clases que estoy ahorita aquí colocando, yo le doy la capacidad a mi programa de que entienda protocolo HTTP, TCP y sea capaz, pues obviamente, de buscar nombres en la red, ¿no? Una vez que ya le di esa capacidad a mi programa, ahora necesito darle capacidades de procesamiento de entrada-salida. Es decir, que pueda hacer operaciones de lectura y de escritura, como lo hace con un archivo, pero aquí lo va a hacer con un socket, ¿no? Con un mecanismo que está conectado a otra computadora, entonces necesito poder leer y escribir a través de ese socket para que la otra computadora me vea, ¿no? Obviamente pongo en este caso el asterisco como es tradición para decir que quiero que incluya, que importe, inserte aquí en este código todas las clases que se refieren a procesamiento de entrada-salida, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí le pongo procesamiento de entrada y salida, ¿sí? Ok, bueno, pues ahora lo que sigue es poner el nombre del archivo, ¿sí? Aquí le voy a poner en español, servidor eco, ¿sí? Recuerden que esa es la forma tradicional en la que en Java programamos. Definimos que el archivo es público para que pueda mandarlo llamar cualquier otro programa. Le pongo el nombre de la clase y enseguida tengo que ponerle un método principal, una función principal, ¿no? Que sería en este caso el famoso main, ¿no? Static void main. Enseguida pongo que va a recibir como argumentos una cadena de argumentos de tipo cadena, ¿sí? Y que es probable que aquí ocurra una excepción, o sea, que haya un error al trabajar con estas cadenas de texto, ¿no? Recuerden, args es argument string o cadena de argumentos y se está refiriendo cuando yo en la terminal escribí esto, ¿no? Java echo server, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Déjenme bajo esta barrita porque no me deja ver, ya. Sí están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Gracias. Entonces, este argument string es este que está aquí. Es una cadena de argumentos de tipo string, ¿sí? Quiere decir que echo server y 4000 lo recibe como una cadena de texto. Y obviamente, ¿qué problema puede haber? Que dice que hay que arrojar una excepción o que hay que esperar una excepción cuando ejecutemos esto. Bueno, pues obviamente la excepción es que como me pasó aquí, ¿no? Que me diga que no se utilizaba de esta manera la cadena de texto, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Entonces, precisamente lo primero que voy a preguntar es, oye, dentro de args, la longitud de args.length, ¿sí? Es diferente de 1, ¿sí? Si es así,
O sea, en otras palabras, estoy preguntando. Recuerden que args es aquí, estos corchetes representan que es un arreglo. Entonces, lo que estoy preguntando es, oye, el arreglo que recibimos, que aquí tenemos, pues es 0 y 1, ¿sí? Es diferente de 1, ¿sí? Ya quiere decir que no escribimos los dos argumentos que está esperando, ¿sí? Entonces tenemos que decirle o avisarle al usuario, ¿sí? A veces yo le digo que es el usaurio, porque el usaurio siempre nos hace sufrir porque no hace las cosas como todos esperamos, ¿sí? Entonces aquí yo le tengo que avisar, ¿no? Uso, ¿cómo lo tienes que usar? Ah, tienes que poner Java y tienes que poner servidor eco, ¿sí? Y tienes que poner aquí el número de puerto, ¿sí? O sea, le voy a avisar, oye, si tú en lugar de haber escrito Java Eco Server 4000, tú nada más escribiste Java Eco Server y no pusiste el 4000, te tengo que avisar, ¿no? Oye, necesito que escribas Java, luego el nombre de la clase que estás en este momento ejecutando y luego el número del puerto, ¿sí? Y obviamente cuando eso haya ocurrido, pues tengo que decirle al sistema operativo, por eso se llama system, ¿sí? Que necesito que salga, ¿no? Que termines el programa para que avisemos que el programa pues no terminó, lo vuelvas a ejecutar, no terminó exitosamente, lo vuelvas a ejecutar y ahora sí pongas lo que es necesario, ¿sí? Y entonces ahora lo primero que voy a necesitar es poner un número de puerto, ¿no? ¿Sí? Y necesito que me digas cuál es ese número de puerto. Si recuerdas, aquí en la terminal, reitero, aquí lo puse, ¿sí? Aquí está, es este 4000. ¿En dónde está almacenado ese 4000? Pues por supuesto está almacenado ¿en dónde? Aquí, ¿no? En args, ¿no? Entonces necesito poderlo leer de args, ¿sí? Desde la posición que corresponde, el índice que corresponde. Y por supuesto, como está en formato de cadena, necesito convertirlo a entero, ¿sí? Parse int y le digo, oye, quiero que conviertas lo que hay en arg0, ¿sí? Quiero que pongas que es el número de puerto, ¿sí? Ya tengo el número de puerto con el cual me voy a comunicar. Es un puerto lógico, ¿sí? Así como los puertos físicos, el USB o el puerto serial o el puerto paralelo que ya prácticamente casi nadie usa o nadie usa. Aquí estoy hablando de puertos lógicos, ¿no? El socket necesita un número de puerto con el cual se comunique, así como cuando en las páginas web yo me comunico con algún servidor como Google, lo hago a través del puerto 80. Pero ese puerto 80 ya es transparente para mí. No necesito escribirlo o aprenderme que, es con el puerto 80, ¿no? Así como tampoco necesito aprender cuál es el puerto que utiliza Spotify o cuál es el puerto que utiliza WhatsApp para comunicarme con él. No lo necesito saber, son transparentes para mí, quedan ocultos. Aquí, esto como es sockets, no quedan ocultos, ¿verdad? Yo los tengo que escribir. De hecho, hace muy complejo la comunicación que yo tenga que estarme aprendiendo o proponiendo números de puerto, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Arturo López? Todo claro, profesor. Muy bien, ¿Me puede gracias. escuchar? ¿Perdón? No, bueno, no sabía si me puede escuchar. Sí, te escuché. Gracias. Gracias, Arturo, ¿no? Entonces, aquí asigno el número de puerto. Bueno, mejor dicho, leo y asigno el número de puerto a una variable. Ok, ya está. Ya puedo leer desde consola el puerto con el cual quiero que arrancar. Soy el servidor,
¿sí? Es lo único que necesito, el número de puerto, por eso es la posición 0 de ARCS, ¿sí? Recuerden, insisto con que, a ver, permítanme. Insistimos con que esto es ARCS, ¿no? ¿Sí? Y aquí estamos en la posición 0, ¿sí? Cuando escribimos esta parte de el número de puerto, ¿no? Entonces ya tengo esto. Ahora sí, tengo que abrir un bloque try, un bloque de que puede ocurrir alguna excepción en el código que voy a escribir ahorita. ¿Qué necesito hacer ahora? Ya tengo con qué puerto me voy a comunicar. Pues lo que necesito ahora es precisamente construir el socket, ¿no? ¿Sí? Voy a utilizar una clase que ya existe en Java, que está aquí en java.net, ¿sí? Es esta clase que se llama server socket. Y voy a instanciarla, voy a crear un objeto de ella y le voy a decir, ok, necesito crear un nuevo server socket, ¿sí? Y necesito que ese server socket esté ejecutándose en el puerto que he leído aquí, ¿sí? Puedo simple y sencillamente utilizar la variable, pero ahorita voy a volver a, bueno, voy a copiar de hecho todo esto para no volverlo a escribir, ¿sí? Voy a ponerlo así. Ahorita platicaremos por qué razón lo hago de esa manera, ¿sí? Y entonces aquí estoy construyendo el socket y asignándole el puerto donde va a escuchar. ¿Sí? Enseguida voy a poner socket, client socket, ¿sí? Y necesito aceptar la petición, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Bueno, recuerden que estos son comentarios. Déjenlo guardo para que cambie los colores de las letras. Listo, ¿no? Creo que ahí ya se ve mejor y ya se entiende un poco más. Primero, aquí construyo el socket. Ya había dicho esto. Vamos que se pasa por acá. Construyo el socket y asigno, ¿no? El puerto donde va a escuchar. Pero aquí nada más es el puerto donde escucha, ¿no? Velo como si fuera un cable. Y dices, en ese cable me voy a conectar y aquí voy a estar al pendiente de quién me mande llamar, como si fuese un portero que está a la espera de que alguien toque el timbre, ¿no? ¿Sí? Pero aquí necesito otro socket para ahí comunicarme, ¿sí? Si ves este de aquí arriba es un server socket y el de aquí abajo es un socket. Son dos clases diferentes que ya existen aquí en Java, en java.net. ¿Por qué necesitas un server socket? Porque ese nada más es para escuchar. Insisto, es como un portero, es un monitor que está a la espera de que alguien lo llame, ¿no? ¿Quién lo va a llamar? Como nosotros cuando abrimos un navegador web y escribimos google.com, eso es mandar llamar a Google, ¿no? Estoy mandando llamar a Google. Entonces utilizo este server socket nada más para que yo le avise al mundo que estoy a la escucha, estoy a la espera de que alguien se conecte conmigo. Cuando alguien ya mandó llamarme, tocó el timbre o como lo quieras ver en esta analogía que hago, necesitas otro socket, ¿sí? Que aquí le he puesto que se llama client socket, ¿sí? Que ahí aceptas para ahí comunicarme y aceptar la comunicación. Alguien llamó
y con este socket tú lo aceptas, ¿sí? Es esto que ocurrió aquí cuando yo dije, ok, ya estoy en ejecución. Digamos que esta parte que he subrayado aquí en la terminal es el equivalente a esta que está aquí, ¿sí? Ya está esa parte y cuando yo mando llamar con esta, ¿sí? Con esta petición es cuando ocurre esta de aquí que dice, acepta esta petición y una vez que aceptaste esa petición, ¿qué es lo que sigue? Pues empezar a escribir y leer lo que tanto leo aquí desde teclado, en esta pantalla, leo de teclado y lo envío al servidor a través del socket, ¿sí? O sea, escribo en el socket para que le llegue al servidor, el servidor lo lee y me regresa una respuesta, nuevamente escribe a través del socket y lo regresa al cliente donde yo leo a través del socket y escribo en pantalla el resultado, ¿sí? Esta parte sí va quedando clara. Joseph Camacho. Sí, profesor. De Muy hecho, bien. de hecho es como muy similar a lo que hicimos la otra, bueno, en aplicaciones distribuidas, pero en Python, ¿no? Así es. Sí, nada más. Bueno, es que de hecho, ahora que lo mencionas, Joseph, pues es que, digamos, esto es como si hubieras llevado primero cálculo integral y ahora estás llevando diferencial, ¿no? Porque de hecho, aplicaciones distribuidas debe de llevarse después de haber llevado sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, en algunas cosas, como ahorita esto que acabas de comentar, pues va a ser como de, pues eso ya lo vi, ¿no? O eso ya se parece a esto, ¿no? O es lo mismo, ¿no? Pero aquí como vamos comenzando, pues ese es el tema, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí ya con este socket me comunico, acepté la comunicación. ¿Qué sigue ahora? Aquí lo voy a poner en español. Debo ahora escribir y leer desde el socket. Y de teclado, leer y en pantalla o en monitor, escribir. ¿Sí? Y eso va a requerir que utilice, pues obviamente también otras clases que son típicas aquí en Java para hacer esto. Esta clase que necesito para escribir se llama PrintWriter, ¿sí? Así la puedes después buscar con calma y voy a crear un objeto que se llame out, o sea, para referirme a qué es la salida, ¿sí? Y voy a crear este objeto PrintWriter, ¿sí? PrintWriter. Y aquí adentro le voy a colocar en dónde quiero que escriba. Y obviamente yo quiero que escriba en el socket del cliente, ¿sí? Hay una serie de métodos que me permiten hacer eso. De hecho, ya iba a salir aquí, pero parece que no apareció. Bueno, con esta línea que estoy haciendo, asignando un escritor al socket que va hacia el cliente, ¿sí? Entonces, ya con esto yo escribo en el socket del cliente. ¿Qué me hace falta ahora? ¿Quién me dice? Si ya tengo cómo escribir, ¿cuál es la otra operación que me hace falta ahora? Leer. Leer, muy bien. Entonces, utilizo otra clase que también ya existe en Java para hacer esto, que se llama el famoso buffer reader, ¿sí? Y este buffer reader también creo un objeto de tipo buffer reader. Como su nombre lo indica, pues es un lector, ¿sí? Y este lector, pues obviamente se tiene que conectar también con el cliente socket, nada más que aquí tengo que utilizar otro objeto para también hacer esto, ¿no?
Esto que estoy haciendo lo vas a ir repitiendo o básicamente este código va a quedar como esqueleto, como plantilla base para todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante con respecto a sockets, ¿no? Por lo menos en estas 3 primeras prácticas. Aquí es get input, ¿no? Si en el anterior era output, ¿sí? Aquí es get input stream, ¿sí? Y voy a cerrar los paréntesis que me hacen falta. Ahí está. Y, a ver, es que me estorba la barra del Zoom. Déjenla quito, ya está. Y con esto cierro aquí el bloque del try, ¿sí? Ok. De todas formas, chicos, también el código lo voy a poner ahí en el GitHub para que lo descarguen. Ahorita mi intención era, o es mejor dicho, que todos quedemos claro con esto que estoy haciendo. Pueden levantar, por cierto, su mano. ¿Quiénes manejan ya GitHub? Ocho personas. Nueve. Ok, pueden bajar su mano. Bueno, es prácticamente un 30% del grupo. No se preocupen mucho, lo de manejar GitHub, haremos cosas muy básicas, que es básicamente, si no lo conocen, pues la plataforma para colaborar con código, para que tú, si eres parte de una empresa, de un equipo, o en este caso de un grupo, tengas acceso al código y lo puedas controlar respecto a las versiones, ¿no? Seguramente ya te ha ocurrido, si no con el código, sí con documentos, que le pones a un código, digo, a un documento, documento final, o documento final, o documento del 23 de abril de bla, bla, bla. Ese tipo de cosas es lo que le llamamos en código controlar las versiones. Cuando hay muchas personas que están involucradas en un código, pensemos en un código profesional, un código de comercial, como es el caso de Facebook, de WhatsApp, de Ticketmaster, de Aeroméxico, de algún banco, pues hay muchos programadores, no es un único programador. Y a veces un programador nada más va y modifica ciertas cosas de algo que le pidieron. Los otros programadores tienen que poder ver esos cambios sin necesidad de que el programador que hizo esos cambios pues tenga que ir a su computadora y lo copie y lo vea, ¿no? Entonces GitHub es esa plataforma que permite precisamente eso, tener un código pues pulcro, en el cual todos colaboremos, estemos trabajando. Ahí tú subes un código, por simple que sea, y descargas ese código, pues para poder reusarlo, ¿no? Y también pues para que no utilicemos Google Drive o alguna otra nube por seguridad para compartir código, ¿no? Entonces es una forma profesional, comercial, empresarial de trabajar con el código, ¿no? Si no lo conocemos, digo, aquí lo pongo, yo creo que sí lo conocemos todos. Si no estamos familiarizados con él, es momento de irle echando un vistazo, no para que nos hagamos gurús dentro de él o especialistas, pero sí para ir conociendo lo básico, porque seguramente cuando tú egreses, si te dedicas a esta área de software, vas a encontrar personas que te pidan que subas el código a GitHub, entonces más vale irse familiarizando con él, ¿no? Ahorita para propósitos simples, tú compréndelo como
una nube donde subes código, ¿no? Y desde ahí la vamos a descargar, ¿no? Entonces, bueno, ahí pondré, reitero, el código para que, digo, a lo mejor ahorita es ineficiente que tú digas, ah, pues lo va haciendo ahí en pantalla y lo voy copiando y es un poco tedioso. Ahí lo pondremos. Ahorita reitero que lo estoy haciendo de esta manera para que todos puedan ir comprendiendo qué es lo que queremos hacer o en qué orden, mejor dicho, lo queremos hacer, ¿no? Espero estarme expresando bien. Entonces, bueno, ya está esta parte del lector y del escritor. Ya hago esta lectura y ahora lo que sigue es que yo necesito, ya leo y escribo en el socket, pero ahora que necesito leer y escribir en consola, o sea, leer de teclado y escribir en pantalla, ¿no? Entonces voy a declarar una variable que se llame línea de entrada, ¿no? O mensaje de entrada que yo voy a estar leyendo, ¿no? Desde el teclado. Aquí como comentario adicional, siempre los servidores. Oigan, chicos, no me fijé, ya son 2:30. Sí, profe.